En esta temática abordaremos las etapas del desarrollo del pensamiento en el ser humano. En esta oportunidad estarás en la capacidad de analizar y reflexionar de qué manera se produce el pensamiento y cuáles son todos aquellos factores que impulsan su desarrollo. Y realizarás una trayectoria de exploración y evolución desde la infancia hasta la edad adulta. El viaje del pensamiento humano a lo largo de la vida. El proceso de desarrollo del pensamiento desde la infancia hasta la edad adulta es una fascinante travesía que involucra cambios significativos en la capacidad cognitiva, la forma de razonar y la manera en que las personas perciben y comprenden el mundo que las rodea. Este recorrido está estrechamente ligado a la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, quien planteó que las personas atraviesan una serie de etapas distintas en su crecimiento cognitivo. Sin embargo, es esencial destacar que el desarrollo del pensamiento es un proceso individual y que las edades de transición pueden variar significativamente entre personas. Los pensamientos son pura información que circula en nuestro cerebro a través de unas células nerviosas llamadas neuronas. Se estima que el cerebro tiene células nerviosas especializadas en la recepción y transmisión de información. Lo mágico de esto es que cada una de ellas está conectada a cientos o incluso miles de otras neuronas, formando redes extremadamente complejas. Durante los primeros 3 años de nuestra vida se produce todo el cableado entre los 100.000 millones de neuronas del cerebro humano. El máximo de conexiones neuronales tiene lugar al año de vida y de ahí en adelante comienza su destrucción. Por ello, es tan importante utilizar todas las conexiones posibles de las que disponemos, ya que las que no se emplean desaparecen en consecuencia al desuso. Para entender sobre el desarrollo del pensamiento, iniciemos con la teoría de Piaget. Antes que propusiera su teoría, se pensaba generalmente que los niños eran organismos pasivos plasmados y moldeados por el ambiente. Sin embargo, Piaget enseñó que se comportan como pequeños científicos, que tratan de interpretar el mundo, tienen su propia lógica y formas de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del desarrollo conforme van alcanzando la madurez e interactúan con el entorno. Piaget fue un teórico que dividió el desarrollo del pensamiento en 4 grandes etapas. Etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales. En cada etapa se supone que el pensamiento del niño es cualitativamente distinto al de las restantes y más compleja y abstracta que la anterior. Para Piaget, el desarrollo de este implica transformaciones radicales de cómo se organiza el conocimiento. Etapa sensoriomotora. Es la primera de las 4 etapas del desarrollo del pensamiento. Se extiende desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años y se caracteriza por ser un periodo de rápido crecimiento físico y cognitivo. Se llama así porque el niño se relaciona con el mundo a través de los sentidos y actuando de forma motora. Las adaptaciones iniciales, que son innatas, llamadas reflejo, que son conductas rígidas, simples y poco variadas, se derivan hacia adaptaciones adquiridas llamadas esquemas, los cuales son acciones nuevas más complejas y flexibles y mucho más adaptadas a las diferentes situaciones. Estas adaptaciones iniciales se dan durante la ejercitación y consolidación de los reflejos, que el niño pone en marcha cuando recibe estímulos exteriores o interiores. Por ejemplo, si algo toca la palma de la mano del bebé, se activa el reflejo de prensión. Además, por efecto de la repetición de acciones algo modificadas en situaciones ligeramente distintas, se va produciendo el desarrollo intelectual, a lo que se le llama proceso de asimilación y acomodación. El niño, cuando empieza a crecer, aprende a descubrir por sus acciones directas sobre las cosas. Luego, parece que piensa en las cosas más antes de actuar. Por ejemplo, enfrentado a sacar una bolita del interior de una caja parcialmente abierta, de modo que la bolita no pasa por la abertura, puede intentar diferentes cosas. Introducir un dedo en la abertura o dar vuelta a la caja intentando hacer caer la bolita. Si ninguna de las 2 cosas le resulta, probablemente se detenga un momento observando la abertura de la caja.
los intentos de lograr el objetivo con actividades de ensayo y error, es probable que en algún momento hubieran dado el resultado deseado. Podemos suponer que en la medida en que el niño a esa edad aún no tiene desarrollado un lenguaje que le permita simbolizar o representar las acciones que necesita realizar, hará movimientos motrices para representar los actos que luego ejecuta. ¿Alguna vez has visto a un niño imitar a un adulto? Miremos este ejemplo. Esta niña no puede comunicarse con palabras, pero imita perfectamente a su cuidador cuando habla por teléfono. Esto lo denomina Piaget como imitaciones diferidas y se da en los comienzos del pensamiento para representar algunas acciones observadas en otros, aun cuando lo han visto desde hace horas e incluso días anteriores. Esto solo es posible si el niño de alguna manera guarda una representación mental de la conducta observada. Esto significa que el niño probablemente utiliza alguna forma de representación motriz que se constituye así en la base del pensamiento. Etapa preoperacional. Esta etapa comienza alrededor de los 2 años y dura hasta aproximadamente la edad de los 7 años. El niño demuestra una mayor habilidad para emplear símbolos como gestos, palabras, números e imágenes, con los cuales representar las cosas reales del entorno. En esta etapa, los niños comienzan a utilizar el lenguaje y la imaginación de manera más elaborada. Aunque su pensamiento es egocéntrico y a menudo mágico, desarrollan la capacidad de representar objetos y eventos en su mente. El inicio de esta etapa se da con la adquisición del habla, que es el rasgo más importante y definitorio. Los niños empiezan a comprender símbolos y a practicar juegos simbólicos, pero aún no son capaces de entender y aplicar la lógica concreta. Relacionado con la capacidad de representación simbólica, los niños preoperacionales son capaces de jugar a algo que no son, como superhéroes, bomberos, médicos, es decir, pueden representar simbólicamente el ser otras personas. También son capaces de hacer esto con objetos, como por ejemplo, coger una escoba y hacer que es un caballo. Objetivamente queda claro que se trata de una escoba y el niño lo entiende, pero también con la intención de divertirse, lo convierte en su mente en el animal y hace como que monta en él. También a esta edad es que los niños pueden inventarse un amigo imaginario. Por otro lado, la etapa de las operaciones concretas se adquiere entre los 7 y los 11 años de edad. Aunque el autor acepta la existencia de una gran variabilidad individual y cultural, esta tercera fase del desarrollo se considera fundamental al plantearse como el inicio del pensamiento lógico y operativo en el niño. En este periodo, el niño ha adquirido la suficiente madurez biológica para actuar mediante reglas, es decir, este momento evolutivo se caracteriza por el desarrollo de un pensamiento lógico, que ya no necesita tanto de una manipulación física. Además, le permite al menor hacer una reflexión más flexible, sin basarse únicamente en las apariencias de los objetos. Sin embargo, aún no son capaces de pensar de forma abstracta o hipotética, por lo que solo pueden aplicarlas a elementos físicos. Su raciocinio se ve limitado por lo que pueden oír, tocar y experimentar. Es por esto que la etapa se denomina operaciones concretas. Por ejemplo, si le pedimos ordenar estos memos por colores en fila, los comparará mentalmente y luego extraerá conclusiones lógicas sobre el orden correcto sin efectuar físicamente las acciones correspondientes. En la última etapa llamada operaciones formales, los individuos presentan una mejor capacidad de abstracción, un pensamiento más científico y una mejor capacidad para resolver problemas hipotéticos. El pensamiento operacional formal se manifiesta a partir de los 12 años, abarcando hasta la edad adulta, caracterizándose por el hecho de que los niños, ya casi adolescentes, tienen una visión más abstracta y un uso más lógico de pensamientos. Pueden pensar acerca de conceptos teóricos. Es durante esta etapa en la que el individuo puede manejar el pensamiento hipotético deductivo, tan característico del método científico. El niño ya no está encadenado a los objetos físicos y reales para poder llegar a conclusiones, sino que ahora puede pensar sobre situaciones hipotéticas, imaginándose todo tipo de escenarios sin necesidad de tener una representación gráfica o palpable de los mismos.
Así, el adolescente podrá razonar sobre problemas más complejos. Los adolescentes piensan en cosas con que nunca han tenido contacto, pueden generar ideas de eventos que nunca ocurrieron. Por ejemplo, ¿cómo sería Europa si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Y puede hacer predicciones sobre hechos hipotéticos o futuros. Por ejemplo, si el gobierno de un país aprobara una ley que deroga la pena de muerte, ¿qué sucedería con los índices de criminalidad? Los adolescentes de mayor edad pueden discutir complejos problemas sociopolíticos que incluyan ideas abstractas como derechos humanos, igualdad y justicia, y también pueden razonar sobre las relaciones y analogías proporcionales, resolver las ecuaciones algebraicas, realizar pruebas geométricas y analizar la validez intrínseca de un argumento. Importancia de las diferentes etapas en el proceso de aprendizaje. La relevancia de reconocer y valorar estas etapas radica en su capacidad para influir en la calidad y efectividad del proceso de aprendizaje, porque en la infancia se construyen los cimientos del aprendizaje. En la primaria y secundaria promovemos la adquisición de habilidades fundamentales de lectura, escritura, matemáticas y ciencias. Para la adolescencia influimos en la exploración y en la construcción de la identidad. Y en la educación universitaria y el aprendizaje continuo representan etapas de profundización y especialización. El aprendizaje a lo largo de la vida se vuelve cada vez más importante en un mundo en constante cambio. Las personas pueden adquirir nuevas habilidades y conocimientos para mantenerse al día en sus campos y adaptarse a nuevas tecnologías y desafíos. Esta etapa de aprendizaje continuo es esencial para el crecimiento personal y profesional.